Buenos días. En este tutorial vamos a confeccionar un gráfico de barras utilizando la librería D3. Partimos de una estructura simple de documento HTML y lo primero que hacemos es añadir un título dibujando un gráfico de barras con D3. Vamos a añadir una caja también para poner un título visible en la página web. Un div. Y en este div añadimos el título gráfico de barras. Y le vamos a dar formato a este div. Lo vamos a identificar con la palabra título. Y aquí vamos a empezar con los estilos. Y al div título le vamos a añadir los siguientes estilos. Lo vamos a separar un poquito de la parte de arriba de la página con 10 píxeles. Le vamos a dar un alto. En este caso van a ser 40 píxeles. Un color de fondo. Background color. Por ejemplo, negro. Un color de texto. White. Una alineación de texto. Center. Un tipo de fuente, una familia, la Verdana, y un tamaño de letra de 30 píxeles. Vemos que todos los atributos de estilo se los damos a la caja, a div. Salvamos y vamos a ver el resultado. Vemos que es nuestra caja con el texto formateado con todos los atributos de estilo que le hemos dado. Bien, pues vamos a empezar con nuestro ejercicio en D3 y vamos a añadir una etiqueta de script donde trabajaremos todas las órdenes de D3. Vamos a empezar a parametrizar el ejercicio declarando variables. En primer lugar, una variable datos que va a contener los datos de las barras que queremos dibujar. 5, 10, 15, 20, 25 y 30, por ejemplo. Terminamos con punto y coma. Una variable número de datos que nos va a hacer falta más adelante, que es igual a la longitud de la variable datos. Length, la función length nos devuelve la longitud de este array. Una variable w que va a ser el ancho de la caja que va a contener el gráfico, 500. Y una variable h que va a ser height o el alto de la caja que contendrá los datos, 300 por ejemplo. Luego una variable de separación de barras que la dejamos de momento en 10. Nos va a hacer falta una variable de ancho de barras. Esta variable de ancho de barras la vamos a hacer depender de el número de barras que hay en el gráfico, para que dependiendo de los datos que introduzcamos, si hay más barras, las barras sean más estrechas. La vamos a llamar barWidth y es igual a w, que es el ancho, menos el número de barras por la anchura, pero los intervalos que hay de ancho entre las barras
son tantos como las barras menos 1. Entonces de momento sería por número de datos menos 1 por bar padding, que es el ancho de las barras. Y todo esto lo dividimos entre el número de barras. Aquí tenemos que poner el símbolo de división y con esto ya varía, las barras varían dependiendo del número de barras y dependiendo del ancho de la caja. Y luego nos hace falta calcular el máximo de tamaño de barra de nuestro vector, de nuestro array. Pero esto lo vamos a hacer con un bucle for. De momento declaramos la variable var maxbar igual a 0 y pasamos a calcularlo con un bucle for. For declaramos la variable interna j igual a 0. Utilizamos j en vez de i porque i la utilizamos luego en las funciones anónimas de 3 y no nos interesa a lo mejor que haya mezcla de variables. For j igual a 0, punto y coma, j menor que el número de datos, punto y coma, y que se vaya incrementando de 1 en 1. Y lo que vamos a ir haciendo es, si el máximo de barras es menor que el dato que estamos comparando en este momento, entonces hacemos que maxbar sea igual a ese dato, datos j, punto y coma. Y con esto ya tenemos la barra más grande. Nos va a hacer falta para calcular, para darles dimensión. Bien, pasamos ya a ir pintándonos nuestra caja. En primer lugar, declaramos la variable caja y con la librería de 3 seleccionamos el body de la página web y le añadimos un div. Y este div se va a llamar con el atributo id, se va a llamar 1, por ejemplo, en nuestra caja. Vale, y ahora a esta caja le vamos a ir dando propiedades de estilo. Style, width, perdón, entre comillas, width, al ancho, w más px. Recordemos que cuando trabajamos con estilos hay que introducir esto como texto, entonces forzamos y hay que introducir px. Style, introducimos también el alto, entre comillas, como h más px. Vamos a salvar y vamos a mirar si hemos pintado algo. F5, parece que no, pero si recordamos nos vamos a las herramientas de desarrollador y vamos a mirar en los elementos si ya tenemos de momento div 1, style width y hey. Efectivamente nos ha añadido ya la caja div. Vamos a seguirle dando atributos. Vamos a dar un background color, por ejemplo amarillo, vale, un momento, vamos a ver qué ha pasado. Control S, F5, efectivamente nuestra caja está aquí. Sí, vamos a hacer una cosa para que la caja esté centrada.
arriba en estilo vamos a declarar un estilo para los div en genérico, y es que margin sea, margin sea automático, auto. Control S, F5 y efectivamente nuestra caja está centrada. Y ahora, para separarla un poquito, le introducimos un estilo que va a ser margin top 5 más px, por ejemplo. Salvamos control S, F5 cargamos y efectivamente nuestra caja ya está separada un poquito. Bien. Pues ahora a la caja le vamos a añadir un contenedor SVG para poder dibujar. Lo vamos a llamar así, contenedor SVG. Y utilizando D3 añadimos, select. ¿A dónde lo vamos a añadir? A nuestra caja, pero utilizamos mejor div 1. Con eso no se va a equivocar. Vale. Vamos a intentar esto, prefiero intentarlo así para que vayan todas en línea. Cierta manía. Y ahora, a contenedor SVG le vamos a añadir un SVG que tiene como atributo de ancho W y como atributo, aquí no hace falta ponerle px, cuando ese atributo no hace falta, height h. Vale, vamos a salvar, le damos F5 y comprobamos a ver si en div efectivamente nos ha añadido un SVG. Vale. Pues ahora a este SVG le vamos a añadir las barras, tantas barras como datos tengamos. Barras a contenedor SVG. En este caso se utiliza select all de D3 y le añadimos rectángulos, que es la palabra clave de SVG para los rectángulos. Bien, estos rectángulos les añadimos los datos. Y con la siguiente palabra, enter, nos aseguramos de que se creen esos rectángulos, esos datos se añadan. Y ahora sí creamos un rectángulo por cada dato. Bien, y ahora les vamos a dar formato. Bueno, primero vamos a comprobar control S, salvamos, F5, parece que no ha hecho nada, vamos a mirar si aquí dentro hay algo. En el SVG efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos que corresponden a los 6 datos que habíamos introducido. Bien, pues ahora a estas barras les vamos a ir dando formato. En primer lugar, a TTR, la posición X, que es la posición horizontal, la vamos a poner en 10. La posición Y, que es la vertical, la ponemos en 10. El ancho lo ponemos en 10. El alto lo ponemos también en 10. Vamos a salvar, vamos a comprobar qué ha pasado, F5, y vemos que aquí nos aparece un rectángulo. No es uno, son
6 rectángulos, los 6 que teníamos creado. Vamos a ver en div, abrimos el SVG y tenemos aquí los rectángulos con sus parámetros. Posición X, posición Y, ancho y alto. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos con los distintos parámetros para irlos colocando cada uno en su sitio. En primer lugar, vamos a trabajar la posición X. La posición X debemos hacerla depender del ancho de las barras y de la separación de ellas y del ancho de la caja que las contiene. Entonces, vamos a sustituir ese 10 por una función anónima, en este caso con los parámetros d e i, el dato y el número de orden. Abrimos llaves. Bien, ¿y aquí qué vamos a devolver? Pues sería, vamos a ver, cada barra con su ancho, el ancho de la barra, más la separación, bar padding. Esto lo multiplicamos por la posición, esa sería la posición inicial. Como la primera es 0, pues se queda en 0. La segunda sería la barra más la separación, y así sucesivamente. Y punto y coma. Decimos control S y miramos a ver qué ha pasado. F5 y efectivamente aquí tenemos las barras ya separadas. Ahora vamos a trabajar con el ancho. Bien. El ancho de las barras va a ser justo bar width, que ya lo teníamos calculado fuera y dependía del número de barras y del ancho de la caja. Control S, F5 y aquí tenemos las barras. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la posición... No, la altura. Vamos a trabajar primero la altura, que la vamos a hacer depender de los datos. Si nosotros aquí ponemos, por ejemplo, una función anónima, función de los datos, abrimos la llave y devolvemos de momento D. Vamos a ver qué ha pasado, control S, F5 y vemos que las barras van creciendo dependiendo del dato, pero crecen poco. Deberíamos hacer depender esa altura del tamaño que tengan los datos. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a devolver D por H partido por maxbar. Maxbar es el máximo tamaño de barra o el máximo dato. Y H es la altura de la caja. Vamos a ver cómo quedó esto. Control S, F5. Bueno, y vemos que se pega abajo del todo. Y ahora nos falta la posición vertical. Pues la posición vertical va a ser, está ahí, sustituimos el 10 por una función, dependiendo de los datos, abrimos la llave y devolvemos la altura menos el tamaño de la barra, que es este. Control C para copiar y ahora abrimos paréntesis, control V, cerramos. Bueno, está cerrado el paréntesis y punto y coma. Control S y F5. Bien, y vemos nuestras barras. Vamos a cerrar esto y vemos que las barras se adaptan a la caja. Podríamos jugar un poquito con los márgenes, etcétera, etcétera. De momento vamos a darle unos atributos para los colores. TR, vamos a rellenar las barras fill, por ejemplo, del color teal. Les damos un borde, stroke de color negro, black, y un ancho de borde, stroke width de 1. Control S,
y nos dibuja estas barras. Ahora veamos, si por ejemplo hacemos más ancha la caja, control S, vemos que las barras se adaptan. Vamos a volver al tamaño inicial, 500, vamos a hacerla más alta, por ejemplo de 500, control S, F5, y vemos que las barras se van adaptando. ¿Por qué? Porque están parametrizadas de tal forma de que dependan del tamaño de la caja. Podemos jugar un poquito con esto. Por ejemplo, dándoles un borde y jugando con el ancho. Imaginemos que queremos que se separen las barras 10 puntos de la izquierda y 10 puntos de la derecha. Bien, pues tendríamos que quitarle 20 al tamaño de la caja para calcular el tamaño de las barras. Si aquí el tamaño de las barras utiliza W, que es el ancho de la caja, a este ancho de la caja le quitamos 20 antes de utilizarlo en el cálculo, control S, vemos que ahora las barras se han separado de aquí, pero tenemos que iniciar la posición en 10. Para esto, en la posición X, sumamos a todo este cálculo, le sumamos 10. Control S, y vemos que ahora las barras se separan, 10 por la izquierda y 10 por la derecha. Vamos a tratar también de darles un poquito de margen abajo y arriba. Bien, para ajustar la posición vertical, vamos a ver primero el alto de las barras. El alto de las barras lo gobierna esta función, y a esta H le vamos a quitar, por ejemplo, 20. Menos 20. Control S, y vemos que le hemos quitado 20, pero tenemos que colocarlas aquí arriba en la I. A esta H deberíamos hacerle lo mismo, quitarle menos 20. Vamos a ver el resultado. Vemos que le hemos quitado menos 20, pero tenemos que desplazarlas todas 10 hacia arriba. Y esto lo hacemos aquí en la I, quitándole 10 menos 10. Bien, y aquí tenemos ya nuestro ejercicio hecho. Ahora, si añadimos más datos, por ejemplo, 40, 12, 18, 25, 3, 9, vamos a salvar, y vemos que automáticamente todas las barras se colocan porque están todas parametrizadas en función de la dimensión de la caja. Bien, pues espero que el ejercicio haya sido del agrado y que sea sencillo y fácil de reproducir para todos. Un saludo.